Buenos días jóvenes, en el video de hoy miraremos lo que es la presión hidrostática. ¿Qué es presión hidrostática? Pues es la presión que ejerce un fluido sobre un objeto que introducimos en él. Imaginemos que tenemos un recipiente grande lleno de un líquido e introducimos un objeto dentro de él. ¿Qué sucede con ese objeto que introducimos? Pues que ese fluido que está dentro de ese recipiente comienza a hacer presión. A eso se le llama presión hidrostática. Además, hay unas cosas que necesitamos saber sobre presión hidrostática. La primera es, esta presión depende de la profundidad a la cual se sumerge el objeto. Tenemos dos recipientes llenos de agua e introducimos un objeto dentro del primer recipiente, pero ese objeto se queda cerca de la superficie. En cambio, en el otro recipiente introducimos un objeto de las mismas dimensiones, pero ese objeto sí se nos va hacia el fondo. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir el número 1? Pues que mientras más hondo esté el objeto de la superficie, ese objeto tiene mayor presión hidrostática. A eso se refiere. Si el objeto está más cerca de la superficie, quiere decir que ese objeto tiene menor presión hidrostática. Ahora, la segunda cosa que debemos saber es que solamente influye la columna de agua que se tiene por encima. ¿A qué se refiere eso? Pues veamos el primer dibujo que está acá. Tenemos un recipiente lleno de agua e introducimos un objeto en él. Ese objeto que introducimos se va hacia el fondo, pero ¿qué sucede? Pues que la presión hidrostática solamente es la columna de agua que está sobre él. Si en este caso tuviésemos un buzo, en realidad fuese un buzo el que anda en el mar, entonces la presión hidrostática que ese buzo está sufriendo es solamente la columna de agua que está sobre él, no es toda la que está alrededor, sino la que está sobre él. Esa es la presión hidrostática que está fluyendo sobre su cuerpo. En el siguiente miramos un recipiente de forma rectangular que es diferente al anterior. A este recipiente introducimos un objeto también dentro de él. Vemos que la columna de agua que está sobre él es exactamente igual a la que estaba en el otro objeto. Eso quiere decir que a pesar que la forma de esos dos recipientes sea diferente, la presión hidrostática que están recibiendo ambos objetos es exactamente la misma. O sea que no varía dependiendo del recipiente, sino que dependiendo la profundidad en la que se encuentra ese objeto de la superficie del agua. Ahora tenemos la fórmula de presión hidrostática, donde pH es la presión hidrostática, ρ es la densidad del líquido, g la aceleración de la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado aproximadamente, y h, que es la altura de la superficie del fluido. O sea, quiere decir que es la profundidad en la que se encuentra sumergido el objeto. Ahora vamos a pasar a ver un ejercicio que dice: determinar la presión hidrostática que ejerce el agua sobre un buzo que está sumergido a 40 metros. La densidad del agua del mar es de 1027 kilogramos sobre metros cúbicos. Comenzamos sacando los datos. Ahora miramos qué es lo que nos pide el problema. Pues dice determinar la presión hidrostática. Entonces eso es lo que buscaremos. Colocamos presión hidrostática y como no la conocemos le colocamos un signo de interrogación. Luego dice que ejerce el agua sobre un buzo que está sumergido a 40 metros. O sea que eso que está sumergido se refiere a la profundidad en la que se encuentra ese buzo. Entonces es la altura igual a 40 metros. Luego viene la densidad del agua del mar, que es 1027 kilogramos sobre metros cúbicos, y sabemos que la gravedad es 9.81 sobre metros sobre segundo al cuadrado. Esta es la fórmula. Vamos a sustituir ahora los datos en esa fórmula. Presión hidrostática es igual a la densidad 1027 kilogramos sobre metros cúbicos multiplicado por la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Esto multiplicado por la altura, que es 40 metros. Eso da 402.994.8.
los metros se me simplifican, de numerador solamente me quedan los kilogramos y de denominador me queda metros por segundos cuadrados. Ustedes saben que esa magnitud que tenemos allá es igual a Pascal. Entonces, presión hidrostática es igual a 402.994.8 pascales. Concluimos, la presión hidrostática que ejerce el agua sobre el buzo es de 402.994 pascales. De esa forma se soluciona. Ahora vamos a pasar a ver otro tema que sería presión atmosférica. Dice que esta es la presión existente en el aire que nos rodea, la cual varía ligeramente con las condiciones meteorológicas y disminuye con la altitud. Se dice que la presión atmosférica que hay desde el mar hasta la atmósfera se le llama una atmósfera. Entonces esa persona que está parada en la base de esa montaña está sufriendo una atmósfera. Pero si en dado caso esa persona se moviera de allí y escalara hacia la montaña, esa persona estaría teniendo menos de esa atmósfera, ya que está más arriba, o sea que ahora tiene menos presión atmosférica. El barómetro es con lo que se mide la presión atmosférica. Continuamos. Tenemos ahora la presión manométrica y presión absoluta. Iniciamos con la presión manométrica y dice que es aquella que se le añade a un fluido que se encuentra encerrado en un recipiente. Tenemos un recipiente lleno con un fluido cerrado. Ese fluido, además de estar sufriendo la presión atmosférica, también tiene la presión manométrica influyendo en él. Además, miremos ese auto que está ahí. El aire obtenido en los neumáticos de ese auto se le ha añadido presión. Además, para mantener la presión adecuada, el mantener la presión adecuada en esos neumáticos permite mejorar el rendimiento del recorrido y utilizar eficientemente el combustible. En esos neumáticos se utiliza también la presión manométrica. Tenemos la fórmula que es presión manométrica igual a presión absoluta menos la presión atmosférica. Ahora tenemos la presión absoluta. Dice que es la sumatoria de la presión manométrica y la presión absoluta. O sea que es el total de las presiones que está sufriendo este recipiente que teníamos arriba, esa imagen, es la sumatoria de las presiones que está obteniendo este recipiente dentro de él. La presión manométrica, que es la anterior, y la presión atmosférica. Pasamos a ver un ejemplo más. Dice calcular la diferencia de presión existente entre dos puntos situados a 10 centímetros y 40 centímetros por debajo del nivel del agua. Considerar que la densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Si nos damos cuenta, el problema nos está hablando de dos puntos. Está el primer punto, que tiene 10 centímetros, y el segundo punto está a 40 centímetros por debajo del nivel del agua. Entonces, cuando coloquemos los datos, colocaremos, como son puntos, ¿verdad? Colocaremos el punto A como el de 10 centímetros que aparece y lo convertiremos a metros, ya que está en centímetros. Lo convertiremos a metros y 10 centímetros a metros sería 0.10 metros. Entonces, los 40 centímetros en este caso será el punto B y esos 40 centímetros los pasaremos de igual manera a metros y serán 0.40 metros. Continuamos. Ahora colocamos la densidad que nos está dando el problema y dice que son 1000 kilogramos sobre metros cúbicos y terminamos colocando la gravedad que la conocemos que es 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Ahora que la fórmula que tenemos la vamos a sustituir, pero como ahora nos están dando dos puntos, ¿verdad? Entonces, y nos están pidiendo además que encontremos la diferencia de presión que hay en esos dos puntos. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar el punto B menos el punto A igual, y luego vamos a escribir exactamente cómo está la fórmula. La densidad es igual a la gravedad multiplicado, veamos acá, como nos están dando los dos puntos, ¿verdad? Esos dos puntos son dos alturas. Entonces lo que vamos a hacer acá es escribir, abrir paréntesis, la altura B menos la altura A. Luego sustituimos los datos. La presión del punto B menos la del punto A es igual a 1000 por 9.81 por 0.40 menos 0.10. Entonces,
la presión del punto B menos la presión del punto A es igual a 2.943. Ahora miramos los metros, se nos simplifican, solamente nos quedaría un metro en el denominador. Los kilogramos nos queda igual, entonces quedaría kilogramos sobre metros por segundo cuadrado. Y sabemos que eso es igual a pascales. Entonces tenemos que la diferencia de presión entre los dos puntos es de 2.943 pascales. Bueno, hasta acá llega este video, espero le hayan entendido. Adiós.